Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Valeria Medina López, estudiante de Psicología de la Universidad de AN. En el día de hoy les vengo a presentar la neurofisiología de las adicciones, en este caso de cannabis, marihuana, para nuestra materia de neurofisiología del comportamiento. Empecemos. Bueno, básicamente, para empezar deberíamos saber o conocer el término de qué es una adicción. El término adicción deriva del vocablo latino adixere, eh, pues que significa condenar. De una forma u otra, el individuo está condenado a distintos tipos de acciones o a repercusiones de la droga o de lo que sea adicto y cambia de una forma notoria su estilo de vida y también la forma en la que percibe el mundo. Una adicción generalmente es una enfermedad crónica y compleja del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o la participación en una actividad a pesar de sus consecuencias negativas. Bueno, estas adicciones pueden afectar a personas de todas las edades y géneros. Pueden involucrar una variedad de sustancias o comportamientos. Puede ser adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, juego, comida, internet, redes sociales y demás. Hay muchos tipos de adicciones. En este video estaré hablando de la adicción al cannabis. Para entender un poquito mejor el término de adicción, debemos abarcar refuerzos positivos y negativos en la adicción. Empecemos. Un refuerzo negativo o positivo en la adicción es algo por lo que cambia la conducta de la persona y dependiendo de su uso o dependiendo de la situación en sí, genera traumas en el individuo o en el caso de la adicción, pues una dependencia. Un refuerzo negativo básicamente es una supresión o disminución de un estímulo aversivo que es contingente con una determinada respuesta en particular, con un aumento consecutivo de la frecuencia en dicha respuesta. Es decir, para que un refuerzo sea negativo, la respuesta de hacer el estímulo desagradable cesa o al menos disminuya. En el caso del cannabis, un refuerzo negativo es que gracias al consumo de la cannabis o del cannabis se suprimen ciertos sentimientos negativos lo cual son ansiedad o dolor o distintos tipos de cosas negativas que afectan a nosotros. Estos refuerzos implican la reducción o eliminación de experiencias o sentimientos desagradables como resultado del consumo de una sustancia o la participación en un comportamiento adictivo. Pues como podemos ver aquí, una ruptura amorosa, el estrés del trabajo, cualquier refuerzo negativo puede ser la causa de una adicción. Es importante afirmar que el refuerzo negativo no es igual al castigo. Para que se produzca el refuerzo negativo, la respuesta debe ser que el estímulo desagradable cese o al menos disminuya. Y para que se produzca el castigo, la respuesta ha de hacer que ocurra el estímulo desagradable. Es decir, un castigo genera un estímulo desagradable y el refuerzo negativo hace que cese este estímulo o al menos disminuya. En el caso del refuerzo positivo, para que una droga provoque dependencia, primero ha de reforzar la conducta. Son factores o experiencias que pueden contribuir al mantenimiento del consumo en esta sustancia. Se refiere al efecto que tienen ciertos estímulos en las conductas que le preceden. Las personas que consumen cannabis o cualquier tipo de droga manifiestan un refuerzo positivo en su actitud, de pronto en la percepción de alguna situación, se sienten mejor, se sienten un poco más alivianados e incluso sienten menos dolor o esto les ayuda a un umbral de dolor. Hay un ejemplo que es el de el perrito con la palanca. El refuerzo positivo en este caso es que se le pone al perrito un tipo de comida en la palanca, lo que él relaciona como un refuerzo positivo es la comida. Con esto es un condicionamiento clásico.
Con esto, sin que haya comida, el refuerzo positivo ya está implícito en el perrito y sabe que el hecho de tocar la palanca significa que pues puede obtener algo positivo a cambio. Reanudando con refuerzos positivos y negativos, empezamos con neurofisiología de la adicción al cannabis. El cannabis tiene dos componentes esenciales, el cual es cannabidol, conocido como CBD, y tetrahidrocannabinol, conocido como THC. THC, conocido como la molécula o como el estímulo químico al cual el cannabis se le atribuye su efecto psicotrópico, y el cannabidol, con el cual se le atribuye efecto analgésico y al dolor. Las células cannabinoides o el sistema que tenemos de cannabinoides hace que nosotros percibamos esto por unos neuroreceptores, y esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, es importante reconocer que el refuerzo más potente tiene lugar cuando las drogas producen cambios repentinos en la actividad de los mecanismos cerebrales de refuerzo, mientras que los cambios lentos son mucho menos reforzadores. Es por eso que hay drogas un poco más adictivas que otras, porque su efecto está en una velocidad más avanzada. Es decir, entre más rápido sienta el efecto de la droga, un poco más adictiva puede ser. Los efectos reforzadores inmediatos de una droga adictiva pueden, en algunos individuos, prevalecer sobre la conciencia de sus efectos aversivos a largo plazo. Es decir, sabemos que la droga en sí nos hace daño, pero por nuestros efectos o por los efectos a corto plazo que produce esta droga, olvidamos de nuestras consecuencias a largo plazo. Em, el receptor endógeno de la cannabis es el CB1, el cannabidol 1, y uno de los receptores es la anandamida. Esos son ligandos endógenos. Gracias a estos, nosotros podemos hacer conexión neuronal en el hipocampo, que se produce, donde se produce la actividad química. Gracias a esto, del CB1 y del 2AG podemos sentir en un tiempo muy corto los efectos del THC en nuestro cerebro. Estos activan los receptores cannabinoides, especialmente los CB1, que están presentes en el sistema nervioso central. La activación de estos receptores modula diversas funciones neurológicas. Estos sistemas endocannabinoides, tienden a ser lípidos. Esta es la fórmula química del CB1. En el proceso neurofisiológico del consumo del cannabis tenemos ciertos tipos de neurotransmisores y tales como el glutamato, el GABA y la dopamina. Siendo el glutamato el responsable de la alteración en la función cognitiva en el cerebro, y el GABA en la regulación del estado de ánimo. Por eso, las personas que consumen marihuana tienden a sentirse un poco más contentas o un poco más relajadas. Esto se debe a que los neurotransmisores trabajan en nuestro cerebro. El cannabis juega un papel esencial en la memoria, ya que esta altera de manera directa al hipocampo. El THC tiene tenemos alta concentración de receptores de THC en el hipocampo, lo cual afecta directamente a la memoria. En la corteza prefrontal tenemos el control de los impulsos y de la toma de decisiones. Es por eso que en el efecto del cannabis tendemos a experimentar este tipo de patrones en los individuos. El cannabis, pues, tiene una importancia en la percepción del dolor. Algunos cannabinoides, como el THC, pueden tener propiedades analgésicas y se utilizan en la medicina para el tratamiento del dolor crónico. Más que THC es el CB1, que es el cannabidol. Este cannabidol tiene un tipo de
de composición química en la cual actúa nuestro cerebro como un analgésico súper potente y médicamente y científicamente comprobado, mientras que el THC se le atribuye un poco más el efecto psicotrópico. Es importante saber del concepto de tolerancia y dependencia en cuanto a las adicciones, en este caso de la cannabis. Vamos a abordar un poco más de este tema. Antes de abordar el tema es importante explicar la herencia de la adicción. Después de la cocaína y los opiáceos, la marihuana cuenta con uno de los índices más altos de la herencia a la adicción por sus componentes químicos y por las repercusiones que tiene el cerebro a corto y a largo plazo. Disculpen. Es muy importante entender esto porque así sabemos que no son decisiones a la ligera, sino que tenemos que saber que estas decisiones pueden afectar a largo plazo. La dependencia. Para que una droga provoque dependencia, primero ha de reforzar a la conducta. Hay un cambio en la conducta y hay un refuerzo positivo o negativo en la conducta que hace que nos volvamos dependientes. Tiene efectos protectores frente a la dependencia del cannabis. El receptor CB1 es responsable de los efectos fisiológicos y comportamentales del THC y los cannabinoides endógenos. Es importante entender que nuestro organismo tiene un sistema que se llama el sistema cannabinoide, donde procesa este tipo de sustancias en el cerebro. Y pues, como hablábamos antes, un condicionamiento clásico a un refuerzo positivo. Los estímulos se han asociado a las drogas en el pasado y pueden también inducir el ansia. Esto tiene bastantes efectos contraproducentes a largo plazo, como el CB1, la disminución en la densidad sensibilidad de los receptores cannabinoides en respuesta a la exposición continua al THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, como lo veníamos eh, diciendo. En percepción sensorial encontramos que bajo los efectos del cannabis hay distorsión del tiempo, puede parecer o más o menos tiempo, mejora la percepción de la música, por eso o con esta razón bastantes artistas tienden a tener una adicción al cannabis y aumento del apetito o monchis. La tolerancia. En este caso, los cambios en el sistema endocannabinoide del cuerpo, el sistema es el responsable de regular diversas funciones fisiológicas y emocionales y consta de receptores cannabinoides, endocannabinoides y enzimas. Una enzima puede ser el glutamato. ¿Qué pasa con la tolerancia? A mayor exposición del THC, necesitamos dosis mayores para que el efecto psicotrópico sea el mismo. A mayor exposición al THC, mayores dosis y genera el cuerpo una tolerancia a la sustancia. Vamos a abordar un poco más de efectos del cannabis a corto y largo plazo. Los efectos del cannabis a corto plazo, efectos físicos, ojos rojos, labios secos, cambios en la percepción y alteraciones cognitivas. Puedes sentir euforia, pueden olvidarse más rápido las cosas, a corto plazo la memoria afecta, el lenguaje también, la conciencia y el ánimo lo altera. Disminuye la atención y capacidad de aprendizaje, también disminuye el dolor y aumenta el apetito como lo veníamos exponiendo. Efectos a largo plazo, dependencia y tolerancia, problemas de salud mental, ansiedad, ataques de pánico. Está científicamente comprobado que el uso de psicotrópicos o cannabis genera problemas de salud mental. Esto aún está en estudio. Disminuye el aprendizaje por ser un proceso que afecta directamente al sistema nervioso central y prefrontal y al hipocampo, problemas respiratorios tales como afección a los pulmones, lo mismo que con el tabaquismo. En esta imagen podemos ver una resonancia magnética en la que se demuestra que las lesiones en el hipocampo por la constante pues, exposición del THC son verdaderas,
con referencia a una actitud cerebral de una persona completamente sana. El hipocampo es el que más, bueno, sufre con esta adicción. Funciones ejecutivas también tiene un cambio en las funciones ejecutivas y el uso de la marihuana, atención y concentración, memoria del trabajo, planificación y organización, toma de decisiones, siendo esta a corto plazo, y control de impulsos, siendo esta también a corto plazo. Posible tratamiento de la adicción al cannabis, terapia cognitivo-conductual es una de las más recomendadas y una de las más usadas en este tipo de adicciones. Farmacoterapia, siendo esta todavía no avalada científicamente para el uso o para el tema de la adicción de drogas, y cambio de hábitos por parte del individuo ya sería un tipo de cambio a la adicción por decisión propia del individuo. No siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, que estén muy bien.